Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy mi grupo llamado Manual para no aguantar T, conformado por Renzo Sotomayor, Adrián Soto, Gianfranco Paz, Juan Villafuerte y mi persona, les presentará su proyecto de investigación acerca de la violencia psicológica y el micromachismo en los adolescentes. La violencia de género es un problema social que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Según la World Health Organization y ONU Mujeres, los daños que causan a las mujeres no son solo daños emocionales, sino también daños psicológicos y físicos que muchas veces pasan desapercibidos por distintos motivos. Dentro de este problema, nosotros nos enfocamos específicamente en la violencia psicológica y el micromachismo en las relaciones adolescentes en las escuelas de Lima Metropolitana en los últimos 5 años, debido a que muchas conductas tóxicas pasan desapercibidas y no debe ser así. Por ejemplo, el querer controlar con quién habla tu pareja, manipular constantemente a tu pareja o hacer sentir mal constantemente a tu pareja. Estas son acciones que en la relación pasan como es parte del amor o como algo normal, pero en realidad son violencia psicológica disfrazada. Para poder entender lo que viene, primero tenemos que aclarar ciertas definiciones, que son estas. ¿Qué es la microviolencia? Según la ONU, es una forma cotidiana y normalizada de violencia que mayormente se expresa de actitudes de control, desvalorización y discriminación. ¿Qué es el micromachismo? Según el foro Movimiento de la Paz, son actitudes o gestos que pasan desapercibidos normalmente que buscan el dominio del hombre hacia la mujer. Y existen 4 tipos de micromachismo que son los principales. El coercitivo. Cuando el hombre usa la fuerza moral, psicológica o económica para limitar la libertad de la mujer. Los utilitarios. Asumir que ciertas tareas, mayormente las domésticas, le pertenecen netamente a la mujer. La delegación. Ocultar el poder, por ejemplo, haciéndose el desentendido o demostrar incapacidad para ciertos trabajos y así que la mujer termina haciendo las cosas por él. Y el pseudoapoyo. Mostrar una comprensión e igualdad de palabra, pero actuar sutilmente para mantener los privilegios masculinos y no ceder el control hacia las mujeres. A partir de aquí profundizaremos en nuestro proyecto. Nuestro objetivo general es analizar las microviolencias en las relaciones románticas de mujeres adolescentes en escuelas de Lima Metropolitana durante los últimos 5 años. Analizar, para nosotros significa desenterrar el micromachismo psicológico, ese que no deja marcas en la piel, sino en la mente. Elegimos este periodo porque la pospandemia transformó la convivencia. De hecho, el Comercio registró más de 50 casos diarios de la violencia escolar en el país. Para desglosar esta meta, planteamos 3 objetivos específicos. El primero, identificar las manifestaciones de dependencia y manipulación. En su búsqueda de identidad, las adolescentes buscan un refugio afectivo que suele ser manipulado. Esto se disfraza de celos románticos o control de vestimenta, contraseñas, transformando el afecto en sumisión. El segundo, analizar la normalización de estas prácticas secundarias. Este es el mayor desafío porque son conductas invisibles. Los insultos, el control, se normalizan como juegos o cosas de pareja. Estudios en la UCIL y el CONCITEC demuestran que el machismo y la falta de regularización emocional van de la mano, haciendo que el entorno escolar se vuelva permisivo. El tercero, pero no menos importante, describir las consecuencias psicológicas y emocionales. En esta etapa de vulnerabilidad, estas dinámicas destruyen el autoconcepto, disparan la ansiedad, bajan el rendimiento escolar y además, investigadores del CIES sobre ciberviolencia alertan que las redes sociales extienden este acoso las 24 horas del día. En conclusión, el micromachismo escolar no es un problema menor, sino un detonante hacia trastornos emocionales severos. La violencia de género no siempre se presenta de forma física. En muchos casos aparece de manera silenciosa mediante la violencia psicológica y el micromachismo, especialmente en las relaciones adolescentes dentro de las escuelas de Lima Metropolitana. La microviolencia psicológica se manifiesta a través de comportamientos que se parecen normales, pero que a fin de cuentas afectan la autoestima y la libertad de las mujeres adolescentes. Por ejemplo, cuando la pareja controla la forma de vestir, realiza
su celular constantemente o exige sus contraseñas del otro. Muchas veces estos actos son confundidos con pruebas de amor o preocupación. Otro de estos ejemplos frecuentes puede ser la manipulación emocional. Algunos adolescentes utilizan frases como "si me amarás, harás esto por mí" o "nadie te va a creer como yo". Estas expresiones generan dependencia emocional y hacen que muchas jóvenes se sientan con miedo de terminar la relación. Además, los roles de género tradicionales influyen mucho en esta situación, dado a que a las mujeres se les enseña desde muy pequeñas que deben ser comprensivas y pacientes. Esto provoca que se normalicen los comportamientos tóxicos y que caigan en la idea de un amor romántico, creyendo que los celos y el control o el sufrimiento son una parte natural de la relación. Las consecuencias pueden ser graves, como pueden surgir desde la ansiedad, la inseguridad, baja autoestima, aislamiento social o incluso la depresión. Muchas de estas víctimas que no reconocen la violencia porque estas conductas se han vuelto muy comunes entre adolescentes y en las redes sociales. Por ello es importante identificar estas señales desde una temprana edad y promover las relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la comunicación sana. Reconocer la microviolencia es como el primer paso para poder prevenir formas más graves de violencia de género. Y ahí está el problema más grave. Cuando no reconocemos estas prácticas, se normalizan. Pero, ¿cuál es la raíz del problema? El INEGI lo confirma. El 35,6% de mujeres de entre 15 y 49 años han sido víctimas de violencia familiar. Y es allí, en el primer colegio de la vida, donde los adolescentes adoptan las actitudes tóxicas de sus papás o familiares y las normalizan. En Lima, la dependencia emocional y la manipulación no se reconocen como violencia, generando este ciclo vicioso, donde los adolescentes repiten, toleran o peor aún, defienden la violencia. Por esto, esta investigación importa. Debemos dejar de normalizar estos actos. Y no estamos hablando de casos polémicos ni de titulares de noticias. Estamos hablando de conversaciones cotidianas, gestos, bromas, o cada vez que alguien llama romántico a lo que en realidad es nocivo. Y de esta forma estamos construyendo el problema. Y cada vez que alguien decide nombrarlo, estamos construyendo la solución. Los patrones se pueden romper si es que dejamos de tomarlos como algo normal. Después de haber escuchado todo nuestro tema de investigación, hemos logrado conseguir diversas fuentes que lograrán aclarar nuestras preguntas que nos hicimos a lo largo de la exposición. Para nuestra respuesta ante nuestra pregunta de investigación, logramos aclarar que la microviolencia en las escuelas se puede manifestar con conductas de control y ataques psicológicos, como lo son el acoso, los insultos y las humillaciones. O en caso de parejas escolares, los celos, el control de amistades y la revisión de celulares. Esto puede corroborar a través de la infografía de Ford Hungary en 2024, el cual habla sobre el estudio de la violencia de género en parejas adolescentes en 3 distritos de Lima Metropolitana, y puede responder nuestras preguntas subsidiarias, como el caso de la primera que hablamos sobre ¿en qué forma afecta a la víctima y a los implicados cómo se manifiesta en las parejas la microviolencia? Se logró concluir que a partir de una nota en la prensa emitida por el Ministerio de Salud del 2024, que la microviolencia puede llegar a generar inseguridades, baja autoestima, ansiedad en parejas más que todo, y puede manifestarse mediante actos de celos excesivos, manipulación, control de amistades y vigilancia en redes sociales. Para la respuesta a la segunda pregunta subsidiaria, ¿cómo las mujeres reconocen la microviolencia y qué comportamientos son identificados en los adolescentes?, logramos concluir que se puede reconocer con ciertas conductas de control o que afecten su libertad o estabilidad emocional, como son el control de amistades, de vestimenta, amenazas emocionales y condicionamiento del amor. Esto se logró gracias a la misma nota de prensa emitida por el Ministerio de Salud en 2024. Y para finalizar, con la respuesta de la tercera pregunta subsidiaria, ¿por qué las mujeres caen en la tendencia del amor romántico?, se concluyó a partir de estudiantes de psicología de la Universidad PUC, llamada La Colmena, que el amor se puede idealizar de maneras diferentes. Hay creencias las cuales hacen entender que el amor es un sacrificio, la entrega total emocionalmente hacia la pareja, y que debemos hacer lo que sea por la comodidad del otro. Esto puede llevar a normalizar conductas de control. Y esto ha sido todo. Nos veremos en otro video. ¡Chao!